Hay una razón de que nosotros estemos viviendo esto, aunque no la entendamos. Quiero que sepas que yo a veces no la entiendo. Es más, no la entiendo, te voy a ser honesto. No la entiendo. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien, pero esta situación, yo a veces le pregunto a Dios, Señor, yo no la entiendo. No sé cuál es el propósito con todo esto que está pasando. No sé tú. Y ha sido bien difícil porque algunas veces se nos va el rumbo, perdemos el propósito. Entonces comenzamos, alguien ha ido a disparar, pero tú te imaginas cuando el target está allá en el fondo y tú pues tienes que mirarlo para disparar, pero estamos viviendo como que no tenemos, ¿cómo se llama eso? El blanco, como que no lo tenemos, y entonces estamos cogiendo como una escopeta a disparar para todo lado. O sea que un día me levanto con ganas de hacer esto, pero al otro día ya no, entonces después digo no, creo que mi propósito es este, entonces voy a invertir en este negocio, pero de repente a los 2 días decimos esto no funciona, entonces mejor no, entonces yo creo que voy a hacer esto, y cuando menos pensamos estamos haciendo de todo, pero hemos quitado el rumbo, hemos quitado el blanco, la mirada del propósito por el cual Dios nos formó. Inclusive como pastores nos reunimos algunos pastores y algunos por partes hemos perdido el blanco. Porque Dios no nos creó para hacer una iglesia online. Dios no creó la iglesia así. El propósito de la iglesia no es tener tremendo show acá, que salga el sonido espectacular, que la música salga espectacular y que tú tengas un abanico de pastores para ver un domingo. Y que tú digas, hoy voy a ver a este, hoy voy a ver a este otro, hoy voy a ver a este. Todo eso está bien, los puedes ver porque todos van a edificar y van a enseñar. Pero la Biblia dice que nosotros necesitamos un pastor y que necesitamos una iglesia, una comunidad. Dios creó la iglesia por la comunidad. Si no hay comunidad, no hay iglesia. Y cuando te digo comunidad no me refiero a solo los domingos, es comunidad, es que yo me vaya a compartir con mi hermano, que alguien esté en necesidad y yo llegue ahí, que alguien necesite comida y yo me manifieste con comida, que alguien necesite dinero y yo me manifieste con dinero, que yo sea la iglesia. Necesitamos esa comunidad. Pero en esta pandemia hemos perdido ¿qué? El propósito. Se nos olvidó el propósito por el cual Dios nos llamó. Dios te llamó con un propósito específico para su reino. Tú no eres de este reino. Tú no perteneces a este mundo. Tú perteneces al reino de los cielos. Y el reino tiene un gobernante. Y ese gobernante se llama Jesús. Entonces, bajo ese reinado yo me voy a sujetar. Y bajo esas leyes yo voy a vivir. Creo que Dios va a empezar a hablarle a alguien hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor. Gracias porque sé que tú estás aquí en esta mañana. Sé que tú vas a hablar a la profundidad de los corazones de las personas que están acá y de las que nos están viendo por internet. Yo te pido, Señor, que tú rompas y quiebres los velos, Señor, y que en esta mañana tú avives los corazones de las personas. Tú avives los corazones a las personas para que se acerquen a ti. Toda duda, toda falta de fe, la declaramos sin poder en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos saben lo que es una coca? A ver, ¿quién veo si dan con el tiro? Un recipiente es una coca, muy bien. Una coca puede ser también, ¿qué más? La droga es una coca, sí, muy bien. ¿Qué más? Coca-Cola es coca también, ¿qué más? Una pasta, todos necesitan ayuda aquí, pero bueno. No se oye sino de perico y coca y una planta, listo. Ok, hay otra cosa que le dicen coca en Colombia, no sé en algunos otros países. También, pero no.
es un vaso también, como dijo Lucho, es una coca, el Costco. Bueno, listo, hay muchas definiciones de coca, pero yo les voy a enseñar una nueva hoy. Hay un instrumento, lo busqué para buscarle la definición, pero no la encontré, no existe. Pero ustedes saben lo que los beisbolistas se ponen allá en la parte íntima. Algunos le dicen copa, otros le dicen una concha. Los dominicanos, ¿cómo le dicen? Copa. Los venezolanos, copa. Bueno. Entonces, es como un protector y tiene un símbolo como, o sea, es como triangular, así. Parece una máscara de oxígeno, ¿cierto? Entonces, una vez, el propósito de ese aparato es ponérselo en la parte íntima del hombre y que si le meten un pelotazo, pues eso es como un plástico, como un cubierto, como un casco, pero allá abajo, y que si le pega ahí, no duele, ¿cierto? No se siente nada. Yo le puse una definición propia y le puse objeto triangular de plástico que sirve para proteger la parte privada de una lesión aguda. Aguda porque un golpe ahí es agudo. O sea, si las mujeres dicen que un parto duele, no saben un golpe ahí lo que significa. Como no tienen, por eso no saben lo que es y dicen que un parto duele, pero no es comparable. No es comparable, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El coso la copa sirve para un golpe ahí abajo. Ese es el propósito. Pero yo me acuerdo cuando yo era pequeño, cuando era como adolescente, tenía un amigo que jugaba béisbol y llegó un día a mi casa y se empezó a quitar todo y ese aparato lo puso en mi escritorio. Y entonces venían otros amigos y otras amigas y entonces él se metió a bañar, toda la cosa, metió toda la ropa, pero la copa se le olvidó guardarla y la dejó en el escritorio. Y llegó una amiga de nosotros y cogió la copa y dijo, oh, wow, qué chévere, ¿qué es esto? Pero está sudadita, ¿no? Está bien. Conogado, exacto. ¿Qué es esto? Y entonces todo el mundo, y ella dijo, ah, ya sé, esto es una máscara de oxígeno. Y se la puso. Y todos, y cuando le dijimos, casi le da un patatús. Pero ¿por qué te estoy diciendo eso? No sé, no mentiras. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque cuando tenemos un objeto o tenemos algo o tenemos un propósito que no sabemos para qué es, no le damos el uso que requiere. Y nuestras vidas en este momento están siendo como esta coca. Están siendo usadas de manera que no sabemos. O sea, en otras palabras, Dios te está diciendo, ve por acá, y tú estás diciendo, ay, qué rico, esto es una máquina de oxígeno, pero no es una máquina de oxígeno, funciona para otra cosa. Y tú estás fuera del propósito por el cual fuiste creado. ¿Me estás entendiendo? A Dios alguien le está hablando ahí. Estamos caminando fuera del propósito y usando lo que nos encontramos por ahí como si es el objeto que nosotros creemos. Ah, no, voy a hacer esto porque esto va a arreglar mi matrimonio. Me pongo la coca. Ah, mis finanzas se me van a arreglar. Yo voy por aquí porque esto es lo que me ha pitado. Yo agarro y cojo. Ah, no, yo voy a ver el servicio online porque ya yo no quiero volver al... Y me lo pongo. Y nos estamos alejando del propósito que Dios tiene para nosotros. Y esa es la razón por la cual nosotros ahorita andamos frustrados. Andamos fríos. Andamos como que nada nos llena. Andamos con temor. Y muchas veces estamos trabajando más y nuestra plata se está yendo como agua entre los dedos. Y estamos trabajando más porque perdimos el propósito, porque perdimos el blanco. Y Dios te está diciendo en esta mañana, yo quiero que vengas a mí. Yo quiero que encuentres el porqué. Y hoy la enseñanza se llama así, encuentra el porqué. El por qué haces lo que haces. El por qué te desempeñas en lo que te desempeñas. Porque Dios ha depositado un propósito para ti. Hay un porqué. Acompáñame a Hechos 13, versículo 36.
Prende tu Biblia, porque no oigo hojas pasar. Y búscalo, Hechos 13:36, y dice: porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Mira qué tremendo. David, después de haber servido, ¿qué? Con su propósito, durmió. Eso quiere decir, murió, falleció. Y después fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Quiere decir que su cuerpo se descompuso. Pero después de qué? De haber cumplido su propósito. ¿Cuántos podemos morirnos hoy y decir, o que la gente diga, esta persona cumplió su propósito? Esta persona estaba caminando en lo que Dios le dijo que hiciera. Ahora, cuando yo te digo cumplir tu propósito, no significa tus metas o las cosas que tú has puesto lejos. Porque entonces tú dirás, yo no he cumplido mi propósito porque yo no tengo el bote que quiero tener. Yo no he cumplido el propósito porque yo no me gano el dinero que quiero tener. Yo no he cumplido el propósito porque no me he casado. O he tenido los hijos que quiero tener. Pero no tiene que ver con lo que tú haces, no tiene que ver con tus metas, no tiene que ver con tus logros. Tiene que ver con el propósito de Dios en ti. Entonces, de esa manera vamos a poder decir, cumplí con mi propósito. Mira, el propósito de Dios no va de acuerdo con tus metas ni con tus luchas. Cuando yo era adolescente, a los 16 años, Dios me dijo que yo iba a ser pastor. Pero yo tenía un montón de metas. Yo tenía un montón de sueños. Yo quería hacer dinero. Pero si yo me hubiera metido ahí, quizás lo hubiera logrado. Es más, hubo un tiempo que caminé ahí y lo estaba logrando. El propósito de Dios no era ese. El propósito de Dios es que yo muriera a mis deseos. Ahora te estoy hablando de mí. El propósito de Dios era que yo muriera a mis deseos para agradar los de Él. Y con el tiempo, muchas veces dije, Señor, no estoy cumpliendo mis propósitos porque estaba fuera de lo que Dios me había dado, pensando en mis metas y en los logros. Entonces yo le preguntaba y le decía, Señor, no estoy caminando en tu propósito. Hasta que entendí que el propósito de Dios es morir a mí para agradarlo a Él. Y haciendo eso, encontré mis logros, mis metas, llenos mis vacíos. ¿Me estoy explicando bien? ¿Estoy pudiendo hacerles un mapita de lo que les quiero enseñar en esta mañana? Mira lo que decía el pastor Myles Munroe. ¿Alguien lo conoció? Es un pastor que estaba en las Bahamas, que edificó mi vida de alguna u otra manera y todavía con algunas de sus enseñanzas. Y él decía, la mayor tragedia de la vida no es la muerte, sino la vida sin propósito. Te lo voy a volver a leer. La mayor tragedia de la vida no es la muerte. Algunos pensamos que nos morimos y eso fue lo peor, pero no. Lo peor es vivir sin propósito, sin saber que te levantaste para qué, por qué, qué voy a hacer hoy. Plata, ese no es tu propósito. Entonces, en esta mañana, yo quiero hablarte porque para muchos esta pandemia nos sacó del propósito, nos sacó de donde Dios nos quiere llevar y empezamos a entrar en un modo de supervivencia. ¿Cómo sobrevivo esta situación que estoy viviendo tan difícil? ¿Cómo me mantengo hasta mañana? Pero ese no es el propósito. El propósito no es, porque eso es una promesa de Dios. Pero ¿cuál es el propósito en medio de esta situación? Porque ¿cuál es el propósito? Yo le decía al Señor, ¿cuál es el propósito de que en esta pandemia hayan perdido tantas vidas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que algunos hayan perdido sus empleos, algunos estén sin economía, algunos estén viendo cómo van a comer esta noche? ¿Cuál es el propósito en eso?
¿Cuál es el propósito de que haya tanta división? Porque este aislamiento ha causado una división y se ha hecho que haya pelea entre blancos, entre negros, entre políticos, entre un partido y el otro, entre los homosexuales, entre los estos, entre los pedófilos, un odio y una guerra entre nosotros mismos. Un aislamiento que no me importa lo que están viviendo los demás. Vivimos aislados. No me importa salir, no me importa compartir, no me importa la situación en la que estén los demás. Y muchos han perdido el propósito, el blanco. Perdimos el rumbo por este modo de supervivencia. ¿Están ahí conmigo? Entonces déjame darte 3 puntos en esta mañana que quiero que te lleves. El primer punto es: tu propósito no es para ti. Tu propósito es el propósito de Dios. Tu propósito no es para ti. Tu propósito es el propósito de Dios. Acompáñame al Salmo 57, versículo 2. David, después de vivir todo lo que había vivido, clamó a Dios y le dijo lo siguiente: clamaré al Dios altísimo, al Dios que todo lo hace por mí. O sea, clamaré a Dios que es el que me da propósito, el que hace todo por mí. Entonces lo que debemos hacer es eso, clamarle a Dios. Que en esta mañana tú puedas decir: Señor, ¿cuál es mi propósito? Porque sé que lo que tú tienes para mí es bien. Que lo que tú tienes para mí es mejor. Que lo que tú tienes para mí es que yo pueda tener una vida abundante. Pero si me enfoco en su propósito. Entonces aquí David estaba clamando, pero en el versículo anterior ya él había cumplido su propósito. ¿Cuál es tu propósito? Piensa en cuál es tu propósito. No es el tuyo. No es para que te sientas bien. David nunca buscó el propósito de él, sino el propósito de Dios. Si no sabemos cuál es el propósito, lo vamos a usar mal, como la copa. Si tú no sabes el propósito que Dios ha marcado en ti, vas a usarlo mal. Vas a desenfocarte. Cuando yo caí en adulterio, que lo perdí todo, me quedé sin rumbo. Me quedé sin propósito. Porque mi propósito siempre ha sido servirle a Dios. Y cuando caí en adulterio, lo perdí todo, me quedé perdido. Y en ese momento perdí el rumbo, porque hubo un momento donde dije: ya que lo perdí todo, pues entonces ahora sí voy a hacer plata. Y empecé a trabajar en ese rumbo. Y ninguna puerta se abría. Tremendas posiciones, tremendas compañías que me querían contratar, tremendos negocios que me estaban saliendo. Pero ninguno salía porque no era el propósito de Dios para mi vida. Pero hay veces Dios nos está hablando porque no sale, porque no sale, porque no sale. Pero tú dices: yo me tengo que meter, y yo sigo, y yo sigo, y yo sigo. Cuando Dios nos está diciendo: no te estás dando cuenta que por ahí no es. No te estás dando cuenta que nada te sale porque estás saliéndote de mi propósito. Es como coger un pescadito y sacarlo de la pecera y tirarlo a la tierra. Lo único que van a hacer. Entonces yo veo a algunos de ustedes y los veo así. Porque se salieron del propósito que Dios determinó para tu vida. Y no tengo nada con las finanzas, y no tengo nada con el dinero, y no tengo nada. Si ese es el propósito de Dios, pues dale. Pero que sea el propósito de Dios.
Pero cuando no tenemos el propósito de Dios nos empezamos a sentir vacíos. Y empezamos a hacer cosas para tratar de llenar. O empezamos a comportarnos mejor para tratar de llenar. O empezamos a obtener para encontrarnos como que estamos sacando la cabeza. ¿Y tú sabes dónde encuentras el propósito? En las situaciones difíciles. Tú no encuentras propósito cuando todo está bien. Tú encuentras propósito en los momentos de más dificultad. Mira, estos meses de la pandemia, para mí y para mi familia, han sido unos tiempos dificilísimos. El 2020 ha sido tiempos dificilísimos. Primero la pandemia, no sabíamos cómo pastorear, o no sabemos todavía cómo pastorear bien en este tiempo. Mi suegro le diagnosticaron cáncer de próstata, lo operaron, todo salió bien. La pandemia, las situaciones, los problemas, la economía. ¿Ah? Mi papá, las finanzas. Mi papá también igual, la misma situación. La gente apática, la gente sin fe, la gente con no queriendo estar, la gente difícil. La mascarilla, el aislamiento, el coronavirus, las noticias, la guerrilla, Santos, Álvaro Uribe, Trump, Biden, Goya, o sea, me explico, o sea, de todo hemos visto en esta pandemia. Floyd, o sea, ¿qué no, o sea, hemos visto de todo, Black Lives Matter, de todo. Y esto nos ha hecho a muchos a perder el rumbo. Pero tú sabes qué, esta pandemia, aunque me ha hecho desanimar hay veces, aunque hay veces he querido tirar la toalla, aunque hay veces le digo a Cari, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar, aunque hay veces dudamos, aunque hay veces pasan un montón de cosas. No falta sino venir adelante de Dios y ponernos de rodillas y decir, Señor, ¿cuál es mi propósito? Y Él mismo vuelve y te encarrila. Cuando estamos perdiendo el rumbo, cuando estamos perdiendo el deseo, cuando te veo y cuando me hablas y te escucho, que ya no te quiero ver, porque he perdido el rumbo en dado momento, no me basta sino arrodillarme y decir, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Y ahí mismo me vuelve a alinear. Y ahí mismo vuelve el gozo, ahí mismo vuelve la alegría, ahí mismo vuelve a llenarse los vacíos, la duda, la incertidumbre, la falta de fe. Lo único que lo llena es volver al propósito de Dios a tu vida. La semana pasada me vi un documental de Michael Jordan. ¿Cómo se llama? The Last Dance. ¿Y cuántos siempre han pensado que Michael Jordan era feliz? Que lo tenía todo. Tenía fama, tenía billete, tenía patrocinadores, tenía Nike como loco. Feliz. Yo decía, con tantos tenis, ¿quién no es feliz? ¿Verdad? Para mí era feliz. Y en el documental hubo un momento que lo estaban entrevistando y se notaba el dolor en su corazón de que él no quería ser Michael Jordan. Porque esa fama lo privó de todo. Y decir, yo cuánto quisiera poder salir normal con mis amigos, yo cuánto quisiera poder ir a un mall, yo cuánto quisiera poder hacer tantas cosas que una persona normal, que una persona como esa no puede hacer. Yo decía, wow, fue como si me hubieran quitado un velo de los ojos, porque muchas veces nosotros anhelamos cosas pensando que del lado de allá la hierba es más verde.
Y tú ves a tu vecino y tú dices, mi vecino tiene una vida feliz porque en su Instagram sale con unas fotos hermosas, su esposa va al gimnasio todos los días, tiene tremendo carro, pero no muestra que el día anterior la agarró a patadas. No muestran que en la nevera no hay comida porque no le alcanza para poder mantener los carros y la casa. Pero nadie en Instagram muestra las cosas malas. Entonces pensamos que la vida de los otros o de la vida de los de Instagram, porque tienen muchos likes, es una vida perfecta, envidiable, feliz. Pero la mayoría de los celebrities viven como Michael Jordan. Yo tengo un amigo que conoce a otro artista y ese artista llora todas las noches en su casa porque no tiene vida, no tiene propósito, porque lo tienen todo y tenerlo todo no es propósito. Y nosotros fuimos creados para el cielo. Nosotros fuimos creados para establecer el reino de los cielos acá. Segundo punto, tú no encuentras tu propósito, tú sirves en el propósito de Dios. Tú no encuentras tu propósito, o sea que tú no es, yo tengo que buscar eso. No, 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 tú te sujetas al propósito que Dios tiene para ti y sirves ahí. Mira lo que dice el Salmo 78, versículos 70 al 72. Salmo 78, versículos 70 al 72. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacobo su pueblo y a Israel su heredad. Imagínate. Lo escogió para servir al pueblo. David no era lo que nosotros muchas veces nos imaginamos, el que tumbó al gigante, el que era grande. No, David era el que cuidaba las ovejas. Y su propósito era alimentar a sus hermanos y cuidar las ovejas, punto. Él sirvió en su propósito y Dios lo usó en todas estas otras cosas monstruosas. Él llegó ese día cumpliendo su propósito de cuidar las ovejas y llegó ese día a llevarle almuerzo a sus hermanos. Ese era su propósito. Llevarle la comida a sus hermanos. Cuando él llega ahí con la comida a los hermanos, se da cuenta que había un gigante burlándose de sus hermanos. Y él puso la comida a un lado y le dijo, ¿y a este man qué le pasa? Era el más pequeño. Y le dijo, ¿qué le pasa a este man? Él no sabe que entre más grandes, más duro caen al piso. Y él, cumpliendo su propósito, venció al gigante. O sea que tú puedes estar sirviendo en el propósito de Dios, venciendo los gigantes que Dios o que tú te has puesto. O sea, tú tienes metas, sirve en el propósito de Dios y tú vas a cumplir esas metas. Es increíble lo que Dios puede hacer cuando tú cumples en el propósito. Se te van a llenar todos los anhelos, todos los deseos, todos los vacíos de tu corazón, cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Cuando servimos en el propósito, vemos las maravillas de Dios en nuestras vidas. Como David. Mira lo que dice el 72. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. David servía con el propósito de Dios. No era grande, no era fuerte. Es más, cuando llegó a pelear con el gigante le pusieron la armadura de otro. ¿Tú no te sientes que cuando vas fuera del propósito estás como con la armadura de otro? Como que los zapatos están más grandes para ti. Como que el muerto era más grande.
¿Tú has visto cuando la gente se muere y regalan la ropa y de repente es un saco todo grande? Es porque, bueno, el muerto era más grande que tú. Entonces debemos vivir en el propósito de Dios. Sirve en el propósito de Dios. Y tercer punto para terminar. Dice, si quieres servir en el propósito de Dios, comienza a servir la gente de Dios. Si quieres encontrar tu propósito, comienza a servir a la gente del reino. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí es cuando nosotros no vemos el propósito de Dios, porque muchos decimos, no sé, Gaby, es que servir a otros no da plata. Es que servir a otros no me llena. Es porque ahí estamos descachados del cosmos. Decimos, yo quiero ser un emprendedor, yo no quiero servir a gente. Yo quiero ser un influencer. Yo quiero ser youtuber. Si ese no es el propósito de Dios, tú no vas a encontrar ser lleno en tus vacíos. Tú puedes ser un emprendedor y servir a otros. Tú puedes ser un youtuber, un influencer, sirviendo a otros. Vas a poder ver la diferencia. ¿Te imaginas siendo un emprendedor, siendo el jefe con varios empleados y tú siendo el jefe con varios empleados, sirviendo también a esta gente? Eso es un buen liderazgo. El liderazgo no es el que va arriba y da órdenes, el liderazgo es el que baja y lo hace primero. El otro día, para cerrar, estaba hablando con alguien de la iglesia y me dijo algo que me sorprendió, que no me estaba esperando. Y me dijo, extraño la iglesia, Gaby. Y yo le dije, yo también, muchísimo. Y le pregunté, ¿qué extrañas de la iglesia? Yo pensé que me iba a decir los abrazos, la gente, la alabanza. Y me dijo, servir. Extraño servir. ¿Cuántos de verdad en nuestro corazón extrañamos servir? El versículo dice, porque ni aun el Hijo del Hombre, ayudas con la guitarra, Charlie, please. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros no vinimos con el propósito de solamente hacer lo que hacemos para nosotros. Nosotros vinimos con el propósito de servir. La Biblia dice que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y es algo que quiero que en esta pandemia se afinque a ti. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, todo va a estar bien. Todo va a andar bien. Y voy a caminar en el propósito. Y si me amo a mí mismo y amo a los otros, ese es nuestro propósito. Porque el amar a los demás
hacen que conozcan a Jesús. En esta generación ya no sirve la prédica de púlpito. En esta generación ya no es importante los generales que venían con su armadura y hablaban de sus guerras y de sus batallas. En esta generación importa que podamos servir y sincronizar con el dolor y con las situaciones difíciles de cada persona que camina con nosotros. Que a donde quiera que tú vayas, las personas puedan ver el propósito. La pregunta es, ¿cuál es el propósito en tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito en tu vida? El propósito es tener un matrimonio saludable. El propósito es ser emprendedor. El propósito es ser un buen padre. El propósito es tener un bote y tener piscina y una casa grandísima. El propósito es tener un closet lleno de tenis. El propósito es alinearnos al propósito de Dios, porque las cosas que te acabo de mencionar vendrán por añadidura. Dios no vino para atormentarnos ni para hacernos pasar trabajo. Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que si tú te sujetas al propósito de Dios, tú vas a tener todas esas cosas. Pero cuando perdemos el rumbo, vamos a empezar a disparar sin blanco. Y como perdigones que no le das a nada. Por eso tus finanzas no andan, por eso tu familia no anda, por eso no tienes tenis, por eso me criticas con los míos. Porque cuando caminamos en el propósito de Dios, todo lo vas a tener. Y cuando te digo todo es todo. Vas a tener algo que se llama plenitud de vida. Ponte de pie ahí donde estás un momento. Mientras cantamos esta canción, yo quiero que tú le preguntes a Dios si tú estás sirviendo en el propósito de Él o estás buscando tu propio beneficio. Señor, ¿estoy caminando en tu propósito o estoy buscando mi propio beneficio? Señor, yo te pido que en esta mañana, tarde ya, tú le hables al corazón de tus hijos. Tú susurres el propósito que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Porque sabemos que caminando de tu mano y caminando bajo tu propósito y sirviendo a los demás, vamos a poder encontrar nuestro propio beneficio. Vamos a poder encontrar las bendiciones y las cosas que tú nos ofreces, recibiéndolos por parte de tus atributos. Tú eres un Dios bueno, Señor. Tú eres un Dios dadivoso. Tú eres un Dios generoso. Tú lo das todo, Señor. Y como tú lo das todo y lo diste todo por nosotros, nosotros queremos darlo todo por ti.